Hola, bienvenidos al podcast número 39 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya contamos con más de 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Dolores Bedmar Cruz, habitual colaboradora de la Asociación Cincuentopía. La doctora Bedmar cuenta con una trayectoria de más de 3 décadas en el ámbito sanitario y es una gran especialista en todo lo que tiene que ver con la temática del dolor. En la charla que mantenemos, Dolores Bedmar se centra en la fibromialgia, una enfermedad que afecta a muchas personas y que no siempre es bien diagnosticada, así como su impacto sobre el proceso de envejecimiento. Damos la bienvenida a nuestra doctora de cabecera, a la doctora María Dolores Bedmar, y hoy le planteamos una enfermedad que tiene una sintomatología peculiar para nosotros y por eso recurrimos a ella pues para que nos cuente qué es la fibromialgia, doctora Bedmar. La fibromialgia es un síndrome complejo, un síndrome de dolor crónico generalizado que se acompaña de otros síntomas, ¿no? Se describe en general como un trastorno de la modulación del dolor. Dificulta la realización de las actividades normales de la vida cotidiana, las laborales y las lúdicas, ¿no? También se suele asociar a enfermedades funcionales en ausencia de datos objetivos y de otras pruebas diagnósticas de laboratorio. Puede afectar al territorio musculoesquelético, a la aura neuropsiquiátrica, al sistema nervioso autónomo y a otros sistemas orgánicos, ¿no? Desconocemos su etopatogenia, sus causas y bueno, pues en el último año se han propuesto distintos mecanismos, ¿no? Ya no de sus causas, sino de factores que empeoran o afectan a que aparezcan, ¿no? Hay factores psicosociales, genéticos y ambientales, ¿no? Por ejemplo, se ha involucrado la violencia doméstica, las alteraciones de la inmunidad, ¿no? Y otro aspecto que está ahora bajo investigación es el eje, lo que llaman ahora, que está muy de moda, el eje intestino-cerebro, que conecta la microbiota intestinal, o sea, las bacterias intestinales, con el cerebro que llaman sistema nervioso entérico, ¿no? A través del sistema nervioso entérico. Y entonces las investigaciones de, ¿cómo se llama este señor? Clos García, ¿no? Pues encontraron que los pacientes con fibromialgia tienen una menor diversidad de bacterias intestinales
y una alteración de los niveles séricos de los metabolitos que producen estas bacterias, ¿vale? Como el glutamato y la serina. Y entonces dicen que hay una alteración en el metabolismo de los neurotransmisores. También dicen que en cuanto al sistema inmunitario, ¿no? Hay hipótesis que dicen que los macrófagos, que son las células, como sabéis, blancas, que se comen, digamos, a las bacterias y detritus que hay en el organismo, pues los macrófagos del tálamo, ¿no? Que es una parte del sistema nervioso central, estarían involucrados en la inflamación y el dolor que tienen estas pacientes por liberación de factores proinflamatorios, ¿no? Como las interleuquinas o el péptido B. También se ha encontrado en estas pacientes, digo estas porque la mayoría de las veces son mujeres, alteraciones en los linfocitos T-helper, que son unos linfocitos que ayudan a la inmunidad, ¿no? Que se involucran mucho en la defensa contra los virus. Y ahora también dicen que se modulan por el oxígeno hiperbárico, ¿no? Y esto ha hecho que se pongan también de moda otras terapias como la cámara hiperbárica o así. Y ya lo último de lo último en investigación es que han encontrado en la biopsia de la piel de los pacientes con fibromialgia, en la parte epidérmica, la parte más superficial, pues han encontrado un mayor número de mastocitos y un aumento de la producción de hormona liberadora de corticotropina, o sea, que va a favorecer el aumento de cortisol, y de sustancia P, que es una sustancia que activa los mastocitos para liberar más sustancias proinflamatorias neuromodulantes, ¿no? Con lo cual parece que de alguna manera está involucrado el sistema inflamatorio, el sistema inmunitario, y produce una inflamación de bajo grado bastante generalizada, ¿no? Y también han encontrado una menor densidad de fibras nerviosas en la piel de estos pacientes, ¿no? Y estas fibras nerviosas que están por menor densidad de la, digamos, normal, entre comillas, parece que sí que provocan por hiperactividad parestesias y dolor. O sea que es una enfermedad compleja, vamos a decir. Sí, la verdad es que después de oír este relato pormenorizado acerca de cuáles son los causas o factores que la producen. Efectivamente. ¿Y cuáles son los síntomas, dentro de esa dificultad de diagnóstico, cuáles son los síntomas que se consideran pues fundamentales o más o definitorios de si se pueden encontrar después de lo descrito, la verdad? A ver, los síntomas más fundamentales, aparte de la frustración que tienen las pacientes por la incomprensión que despiertan, ¿no? Tanto de su familia como de muchos profesionales médicos, es el dolor muscular, el síndrome generalizado, también asocian síndrome de intestino irritable, fatiga, síndrome de fatiga crónica, a veces lo que llaman niebla neurológica, son problemas para pensar o recordar, debilidad muscular, dolor de cabeza, también dolor de calambres en el abdomen, hormigueos y entumecimiento en los miembros, mareos, insomnio, depresión, estreñimiento, dolor en el abdomen superior, náuseas, nerviosismo, ansiedad, dolor en el pecho, visión borrosa, zumbido de oídos, acidez estomacal, úlceras, bueno, muchísimas cosas. También algunos tienen dificultades para oír, que tienen más facilidad para que les hagan moratones, aumento de la frecuencia para orinar, espasmos de vejiga, pérdida de pelo. A ver, estos son los síntomas en general. Pero si me preguntas por qué es difícil diagnosticar o cuál sería el diagnóstico, ¿no? Esa sería tu pregunta más concretamente. Sí, sí. Bueno, es que de esa enumeración de síntomas que transversalmente, desde el punto de vista profano,
se puede entender que hay muchas posibilidades de confundirlo con otras dolencias o patologías. Y no sé si alguno de esos síntomas sobresale por encima de los otros a la hora de determinar bueno, pues que el diagnóstico final pues sea el de la fibromialgia. Claro, a ver, el dolor, lo más importante es el dolor generalizado, pero actualmente, porque esta enfermedad se definió por primera vez en el año 2009, me parece que fue que la Asociación Americana de Reumatología, ¿vale? Por eso se engloba en enfermedades reumáticas o reumatológicas, definió la enfermedad y dio, digamos, unos criterios diagnósticos, ¿vale? Aunque en la actualidad ha cambiado, ahora hablamos de dolor nociplástico en la fibromialgia y en otras afecciones, pero vamos, hablando de fibromialgia concretamente, el dolor nociplástico lo que significa es que hay una alteración de los receptores del dolor y de las vías de transmisión, ¿no? Sin que exista un daño tisular aparente, ni en ningún tejido, ni siquiera en el sistema somatosensorial, ¿no? Que sería, digamos, el dolor neuropático. Por eso hablamos de nociplástico. Los criterios diagnósticos actuales, que han cambiado desde 1990, como te digo, que fue cuando se definió la enfermedad, que la definió la Asociación Americana de Reumatología, son varios, ¿no? El primero es que una historia de dolor crónico generalizado de más de 3 meses de duración, ¿vale? Que además afecte a 3 o más de varias zonas, ¿no? Que se definen zonas, no puntos dolorosos como en tiempo, sino zonas. El hemicuerpo derecho e izquierdo por encima y debajo de la cintura, ¿vale? Y además el dolor tendrá que estar referido al esqueleto axial, cervical, dorsal, lumbar y a la pared torácica anterior, ¿vale? Entonces, además de eso, ¿no?, de ese dolor generalizado en esas partes del cuerpo, se tiene que acompañar de dolor a la presión en 11 de los 18 puntos que se eligen, ¿no? Y son 9 puntos que se hacen por pares, se exploran por pares. La inserción de los occipitales, de los músculos suboccipitales en el occipital, la proyección cervical anterior de los espacios de entre la quinta y la séptima vértebras cervicales, el punto medio del borde superior del trapecio, aquí justo aquí en este músculo que une, digamos, el cuello con los hombros, el origen del músculo supraespinoso, atrás en el hombro, la unión controesternal aquí donde el esternón, donde el puño del esternón, 2 centímetros distales al epicóndilo del codo, y en el cuadrante superexterno de la nalga, ¿vale? Además del trocánter mayor, que está aquí en la cadera lateral, y en el cojín este que tenemos gordito en la parte interna de la rodilla. Esos serían los puntos que hay que explorar. Pero claro, la exploración, esos eran los puntos de presión que se dijeron inicialmente, y eran los únicos síntomas exploratorios que definía la Asociación Americana. Pero claro, son muy difíciles de explorar de forma buena, ¿no? Porque la palpación digital tiene que ser aplicando una fuerza de 4 kilos de presión. A ver cómo calculas tú eso, ¿vale? Dicen que justo cuando tú aprietas esos 4 kilos, ¿no?, tu uña, o sea, el borde inferior de tu uña se vuelve blanco. Entonces ya estás haciendo eso. Pero claro, no es lo mismo la fuerza que puedo ejercer yo que la de un señor. Eso es así. Bueno, además, la exploración de puntos sensibles se considera positiva si el paciente refiere que la maniobra le resulta dolorosa. Claro, tampoco es esto muy definitorio porque cada uno percibe el dolor de una manera, más estos pacientes, ¿no? Entonces, estos criterios tienen una sensibilidad del 88% y una especificidad del 81%. O sea, tienen ahí un 20% o 10% de sensibilidad y más de especificidad que le falta. En 2016 hubo otra revisión y la exploración de los puntos dolorosos se sustituyó, por esto que te digo, por la distribución espacial, ¿no?, por áreas referidas de dolor del paciente, ¿no? Y se requiere que los pacientes tengan dolor en 4 o 5 regiones, además de tener
cuenta otros síntomas como la fatiga, el sueño, la depresión. Y en 2019, fíjate tú, si investigan y cambian, ¿no? Pues además del dolor crónico, que ya te digo que es el síntoma principal de la fibromialgia, y las áreas corporales de dolor, ¿no? Solamente admiten 9 de las propuestas: cabeza, brazo izquierdo, brazo derecho, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, el tórax, el abdomen, la espalda alta, o sea, la espalda alta y la espalda baja, ¿vale? O sea, un poco más general que lo que se había definido anteriormente, pero no es necesario para el diagnóstico la exploración de los puntos sensibles, ¿vale? Si los exploras, pues se ayudan, ¿no? Porque ayudan bastante, pero no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible y que muchas veces no se hace es ponerle una puntuación, que hay unas escalas, digamos, que te hacen la cuenta, en las alteraciones del sueño, que siempre a ver que se acompañan bastante, ¿vale? Y hay que valorar si tienen una dificultad para conciliarlo, o se despiertan precozmente, o no tienen, o sea, duermen pero no tienen un descanso reparador, o sea, no parece que no duerman, o sea, duermen bien, pero se despiertan muy cansadas. Y luego la fatiga, ¿no? La fatiga física y la incapacidad para hacer actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria, o que tienen fatiga mental. Y eso tiene, ahí ya te digo, hay unas tablas de una puntuación y hay que tenerla en cuenta. ¿Y por qué afecta más a las mujeres? Bueno, esto no lo sabemos, la verdad. Es verdad que es más frecuente en mujeres, pero también es más frecuente en los países industrializados. No solo porque no se haga test, ¿no? Que decían, no, es que a lo mejor no se hacen encuestas. Sí, hay países no industrializados en los que sí se hacen y tienen unidades de dolor. Y en los países desarrollados hasta un 4% de la población general tiene fibromialgia, y en los países subdesarrollados no llega al 0,5%. ¿Vale? Es 11 veces más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo entre los 30 y los 60 años, ¿no? Justo en el rango de edad, digamos, de vida más activa. La edad más frecuente de presentación es entre los 40 y los 50 años, pero es verdad que a mí me dicen las ginecólogas que cada vez ven más pacientes justamente después de la adolescencia, gente joven, ¿no? Muy joven con esto. Se asocia también a ingresos familiares bajos, a fracaso escolar, a divorcios, ¿sabes? Y a un mayor número de visitas al médico. No se sabe muy bien qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Yeah. Como te he dicho al principio, como se asocian muchos factores psicológicos, la violencia doméstica, por ejemplo, pues a lo mejor la alteración que sí que se ve en las zonas de transmisión del dolor, a nivel de por ejemplo, de la corteza umbral y todo eso, pues son debidos a un estrés agudo, ¿no? Puede ser. No sabemos. En realidad no se sabe por qué es más frecuente en la mujer que en el hombre. No se sabe la razón, pero ¿cómo afecta a las mujeres, por ejemplo, que entran en la menopausia? Pues imagínate, es decir, que si ya los trastornos del sueño en la menopausia, que se asocian a alteraciones hormonales en la menopausia, están presentes en una menopáusica que no tiene fibromialgia, imagínate cómo puede afectar a una mujer que ya tiene alteraciones del sueño provocadas por la fibromialgia. Pues se multiplican por 2 o por 3, ¿vale? Bien, es verdad que a la fibromialgia tienes que también sumar las comorbilidades, ¿no? Porque en la menopausia suelen aparecer la hipertensión, las alteraciones del colesterol o los triglicéridos, que también dan, ¿no?, medicación como las estatinas, que se asocian en muchos casos a dolor muscular y a fatiga, que algunos lo tienen que suspender porque no pueden con su vida. Pues una paciente con fibromialgia, a lo mejor le pones una estatina para el colesterol y ya es que no es persona, se tiene que quedar en la cama. Y
también, claro, el soporte familiar es importante, ¿no? He dicho que las pacientes, algunas, lo que más destaca es que se frustran y se deprimen porque entienden que nadie las apoya, nadie las entiende, en su familia no encuentran un apoyo, les dicen que son unas cuentistas, que no, esto es así. Incluso muchos médicos, ¿no? También es verdad que la capacidad del paciente para asumir la propia enfermedad, ¿no? Y evitar situaciones de mentalidad catastrofista, bueno, pues eso también influye en el desarrollo de la enfermedad y en cómo se sienten los pacientes y en el éxito del tratamiento, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues la menopausia se vive mal, porque claro, es difícil, es muy difícil vivir la menopausia con todos los problemas añadidos que tiene, que encima si tienes esta enfermedad que ya se caracteriza por un montón de efectos comunes, ¿no? Digamos, el insomnio, las alteraciones de la memoria, tal. Si a eso añades la medicación que te pueden poner para otras comorbilidades y la medicación que ya estás tomando, ¿no? Se supone que a lo mejor tomas analgésicos, antidepresivos, pues es verdad que digamos que los requerimientos para que la mujer funcione mejor en la menopausia se multiplicarían por 4, 3 o por 4 en una paciente con fibromialgia. Y bueno, este planteamiento o lo que nos acaba de describir, ¿cómo envejece una persona que padece fibromialgia? ¿Cómo le afectan unos tratamientos que, bueno, pues que presumimos o que entendemos que, bueno, pues que tienen efectos secundarios? Y antes mencionábamos la menopausia porque en su mayor porcentaje afecta a mujeres, pero afecta a hombres y a mujeres, y el hecho del envejecimiento afecta a todos. ¿Cómo afecta a los pacientes de fibromialgia o cómo envejecen? ¿Cómo envejece su organismo sometido a este, bueno, pues... A ver, tratamiento hay, es decir, yo no quiero ser una catástrofe, ¿no? Es decir, el problema de la fibromialgia, a ver, el envejecimiento, como cualquier otra enfermedad crónica, dependiendo de si el paciente está o no mentalizado y haciendo bien el tratamiento de su enfermedad crónica, será peor. Pero esto ocurre con todo, con todas las enfermedades crónicas. Por ejemplo, un diabético que siempre ha hecho bien su tratamiento, que tiene niveles de glucemia dentro de lo regular y que se toma tu medicación regularmente, que se alimenta bien, que no está obeso, que hace ejercicio, tendrá un envejecimiento prácticamente como otra persona que no tendrá diabetes. Un diabético que no se cuide, que no hace ejercicio, que tiene unas hemoglobinas glicosiladas altísimas porque no se cuida sus cifras de glucemia, aunque se tome la medicación, no se pinche insulina, no hace dieta, no hace ejercicio, pues mal, envejecerá mucho peor. Y no es porque tenga una diabetes previa y esté en tratamiento, sino porque no hace su parte, porque no hay ninguna medicina que sea mágica, ni ningún médico que lo sea. Entonces, el tratamiento de la fibromialgia tiene que ser multidisciplinar, multimodal y multiprofesional. O sea, no un solo profesional puede tratar la fibromialgia, ¿no? Dice, no, voy a la unidad del dolor. Las unidades del dolor, hay unidades de dolor que sí que están, digamos, capacitadas para tratar este tipo de pacientes porque tienen profesionales involucrados, psicólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, además de anestesiólogos, pero si solamente son unidades, digamos, que tienen multidisciplinares pero no tienen psicólogo, por ejemplo, esto es una limitación bastante importante, ¿vale? Las opciones de tratamiento antiguamente eran solo actividad física, bueno, antiguamente y no tan antiguamente, hasta ahora mismo. Ejercicio físico, la fidelización al ejercicio físico, que en este tipo de pacientes es bastante difícil, porque claro, como asocian fatiga crónica, pues la mayoría te dice, no, yo estoy muy cansado, no voy a andar. Bueno,
tienen que esforzar un poco porque a partir de 4 meses de actividad física diaria se notan los efectos. Los antidepresivos y la terapia cognitivo-conductual que dan los psicólogos, especialistas en dolor, no vale un psicólogo clínico, ¿no? Hay psicólogos, hay psicólogos especialistas más en dolor. Y los antidepresivos, ¿por qué? No porque estén deprimidas, que casi siempre asocian depresión, sino porque los antidepresivos, sobre todo los duales, tienen un efecto analgésico para el dolor neuropático o nociplástico, ¿vale? El dolor nociplástico, que parece que es el que presentan este tipo de pacientes. En la actualidad hay más opciones de tratamiento porque cada vez hay más, se investiga mucho y cada vez hay más cosas, ¿no? Parece ser que la memantina, por ejemplo, que es un fármaco que se utiliza para la demencia, va muy bien para mejorar el estado cognitivo y la gravedad de los síntomas, ¿vale? En dosis bajas. La naltrexona, que es un opioide mixto, también dice que va bien. El tapentadol se está usando mucho, es una molécula opioide, ya la conocemos, ya casi tiene 20 años, ¿vale? Que tiene efecto opioide mayor y además tiene efecto inhibidor de la recaptación de noradrenalina, que es efecto antidepresivo. La duloxetina, que es un antidepresivo dual. También hay una cosa que es un aminoácido, que se llama palmitoiletanolamida, que no me sale el nombre, es complicado. Pero bueno, es una especie de ácido graso, que parece que tenemos defecto en la dieta de este ácido graso, y que va también bastante bien. El cannabis inhalado dicen que va bien, yo no lo conozco, todavía el cannabis inhalado está en proceso de investigación. Para el dolor no va bien, pero va bien para otros síntomas de corte, las náuseas, los vómitos, la fatiga, esas cosas. Luego están estudiando un coagonista del glutamato, que es un aminoácido excitador. Todavía no sabemos los estudios definitivos, ¿vale? Los cannabinoides, pues, también se están estudiando, ¿vale? Y también parece que pueden ir, sobre todo, no tanto para el dolor, pero sí para los síntomas asociados, ¿vale? Hay terapias complementarias que dicen que parece que van bien, como la estimulación eléctrica transcutánea, que se usa, bueno, no sé, lo que se usa mucho es en la lumbalgia, ¿vale? Y también parece que favorece a los pacientes con fibro. Y luego, en los últimos estudios parece que va bien el ozono sistémico, ¿no? Que reduce la fatiga muscular y el dolor. Y finalmente también está ahora poniéndose bastante de moda, yo no tengo experiencia, la cámara hiperbárica, ¿vale? Que parece ser que reduce los factores proinflamatorios, las interleuquinas, y disminuye la respuesta de los linfocitos T helper y aumenta la calidad del sueño y, bueno, y aumenta el reclutamiento muscular, ¿no? Yo en fibromialgia no tengo experiencia con la cámara hiperbárica, pero sí en dolores postquirúrgicos y post-radioterapia, ¿no? Entonces, aparte de esas nuevas terapias que pueden ser, o sea, con menos efectos secundarios que el tratamiento puramente farmacológico, ¿verdad? Yo creo que en el devenir de la edad, en el devenir de ser más mayor, ¿no? Tanto la menopausia como la andropausia, con una enfermedad crónica como es la fibromialgia, creo que tiene mucho que ver con si el paciente, iba a decir una expresión muy coloquial, eso la voy a decir, pero bueno, que el paciente tiene que estar involucrado en su tratamiento y tiene que hacer su parte. Y los pacientes que realmente asumen la enfermedad que tienen, asumen que tienen que convivir con ella y asumen que necesitan un tratamiento para siempre y hacen las cosas bien, evolucionan mejor y envejecen mejor que los otros pacientes, ¿vale? Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que tampoco podemos pedir, como decía John Fitzgerald Kennedy, no te preguntes qué puede hacer tu patria por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu patria. Pues lo mismo, ¿no? No preguntes qué puede hacer tu médico por ti, sino lo que tú puedes hacer por ti mismo. Porque a veces, no, es que a mí me dicen pacientes, no, es que no tengo tiempo de ir a andar y trabajo 10 horas al día. Bueno, pues mire, hágaselo usted mirar. Si usted no es capaz de dedicar 1 hora a sí mismo,
a sí mismo, o sea, no vea usted el deporte como un castigo, es algo que usted tiene que hacer por usted mismo. Debe hacerlo como un placer, como un cuidado, un autocuidado. Pues a ver, si no lo hace usted, ¿cómo lo voy a hacer yo? Si yo me voy a ir a mi casa y me voy a olvidar de que usted existe. No me voy a ir a mi casa con usted. Yo tengo mi familia, mis cosas. Bueno, eso a veces es duro para los pacientes, pero yo creo que eso es una parte, ¿no? Una pata de la mesa que es imprescindible. Si una mesa tiene 4 patas y le quitas una, pues la mesa no va bien. Y los pacientes, pues tampoco van bien. Hemos obtenido una información muy pormenorizada acerca de la enfermedad y sí que es cierto que, bueno, pues además de lo que nos ha estado comentando la doctora, que es una enfermedad que bueno, pues que es en su catalogación, no sé si lo digo bien, es relativamente reciente, pero sí que es cierto que venimos observando en un tiempo acá que, bueno, pues que las redes sociales están sirviendo para que la fibromialgia sea más conocida, para que haya mayor capilaridad entre los pacientes y los sanitarios en los distintos cometidos de cada uno de ellos, para que haya un intercambio. Y también, bueno, pues ese ánimo al que hacía alusión la doctora Bedmar, ese ánimo que hay que tener pues para seguir el tratamiento, pues sí que es verdad que, bueno, visto desde fuera, el asociacionismo sí que puede contribuir a, bueno, pues a esa fortaleza que a veces, bueno, pues nos falta como enfermos, pues a encontrarla en el grupo. En el grupo, en cuanto a, bueno, pues a compartir síntomas, a compartir fortaleza, a tener un hombre en el que apoyarse cuando decaen los ánimos. Y también imagino que de cara a los sanitarios también puede ser algo positivo para... Yo creo que las asociaciones de pacientes ayudan bastante, ¿no? Ayudan a los pacientes, ayudan a los profesionales, hacen que se visibilice, ¿no? El problema es un problema importante. Y también nos quita trabajo, porque hay pacientes que, bueno, pues han recurrido a un montón de médicos que no han encontrado, digamos, ninguna solución ni ningún tratamiento que les haya surtido efecto, y de pronto se encuentran en una asociación de pacientes, le explican, a lo mejor más con sus palabras y a su nivel, cuál es el problema, y empiezan a tomar cartas en el asunto y empiezan a mejorar, y ya no tienen que recurrir más al médico por ese problema, pueden ir por otros, pero ya ese problema pues lo solucionan mejor, vamos, gracias a eso, a las asociaciones de pacientes. O sea que sí, nos parece que los médicos también deberíamos involucrarnos en eso. Pues ahí queda el desafío. Ahí queda. Pues si no quieres añadir nada más... Yo no, si no me dices otra pregunta. Pues yo creo que ha sido bastante muy pormenorizada la información que hemos recibido. Y bueno, pues también esperamos contribuir con el contenido del podcast de hoy para que sea más conocido y para que si hay alguien, bueno, pues que tiene un gran padecimiento y duda de si acudir al médico, bueno, pues que lo haga y clarifique cuál es su situación real y cuál es la enfermedad que padece. Para eso están nuestros médicos. Muy bien. Pues despedimos a la doctora hasta una próxima intervención. Aquí sabe que tiene su tribuna y la seguiremos preguntando. Pues muchas gracias y espero que sirva, sobre todo que mejore un poquito la vida de los
dolor crónico. Pues muchas gracias. Vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias a Lola Bedmar por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 39 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios, medioambientales y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.